tesis, ¿no? Todos estos son tipos de fuentes primarias, ¿no? Ahora, al momento de considerar eh, documentos que va a formar parte de la bibliografía, se recomienda que la mayor proporción sean pues artículos científicos, ¿no? Y pueden considerarse también tesis, pero esas tesis tienen que ser en menor proporción, ¿ya? En menor proporción. La mayor proporción y porcentaje tiene que ser artículos científicos. Y si por OB se consideran tesis, esas tesis tienen que ser de nivel doctoral, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Para que puedan ser citadas o referenciadas, ¿no? Listo. También podemos tener información electrónica, ¿no? ¿No? Pueden estar almacenadas en páginas web, ¿no? En ciertos lugares web, por ejemplo, estadísticas, normas legales, informes técnicos, datos. Entonces, también son tipo de fuentes primarias, ¿no? ¿Listo? Entonces, estas fuentes primarias son, es información en sí relevante, ¿no? Artículos científicos, eh, artículos en congresos, páginas web, ¿no? Entonces, eso es información relevante. Obviamente que hay una jerarquía, ¿no? Lo que yo les indicaba, el tema del artículo original. Ahora, el año de la publicación también es un aspecto importante, ¿no? De de los artículos que van a servir como base para elaborar nuestro documento y nuestra introducción. La relevancia es, por ejemplo, de los últimos 5 años, ¿no? Listo. La mayor proporción de la literatura debe ser de los últimos 5 años, ¿ya? Porque el conocimiento va cambiando continuamente, se va actualizando, se van generando nuevas técnicas, nuevos algoritmos. Entonces, eh, tiene que ser lo más actualizado posible, ¿no? Entonces, tener un margen de antigüedad de 5 años, ¿no? Esto con el objetivo de que, por ejemplo, al momento de que envíes el documento a una revista, van a realizar esa revisión, ¿no? El editor de la revista eh, va a realizar esa revisión, va a analizar las fuentes o la bibliografía que has considerado, entonces va, va a analizar la proporción primeramente de la cantidad de artículos científicos, tal vez la cantidad de tesis que se han considerado, también va a analizar la antigüedad, entonces eso le va a dar un indicio, ¿no? De que si, por ejemplo, se tiene una gran cantidad de artículos científicos de los últimos 5 años, el editor va a indicar que, bueno, puede pasar a la siguiente etapa de revisión, ¿no? Proyectándose también, por ejemplo, a que el artículo sea publicado en su revista, ¿no? Y al tener mayor cantidad de artículos y la antigüedad no superior a 5 años, existe mayor probabilidad o posibilidad de que el número de citas de ese artículo sea considerable, ¿no? Y al generar una mayor número de citas, el impacto también va a aumentar y eso va a generar también que al incrementar el impacto, pues la revista pueda subir un poco en posición y en visibilidad, ¿no? Entonces, todo eso analizan los editores, ¿no? Eh, como una primera revisión, ¿no? Entonces, si por ejemplo eh, el mayor porcentaje de documentos que están en la bibliografía son tesis y todavía no son de nivel doctoral, ¿no? Entonces, eso ya va a darle un indicio al editor que tal vez sea rechazado directamente ya el artículo, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, eh, he analizado y algunos artículos que han sido publicados, ¿no? Por ejemplo, en Cuartil 1, Cuartil 2, la bibliografía o la referencia que consideran algunos autores
eh, está únicamente enfocado a esos artículos de cuartil 1 o cuartil 2. Entonces, por ejemplo, hay autores que quieren publicar en una revista Q1, la mayoría o casi el 95% de sus referencias también son artículos Q1, Q2, ¿no? Con el objetivo de lograr pasar esa primera etapa, ¿no? Y que el artículo sea publicado. Entonces, es otra estrategia, ¿no? Que he logrado identificar, ¿no? Analizando en sí las referencias, ¿no? Hasta ese aspecto hay que ir analizando, ¿no? ¿No? Por esa razón es que eh, para publicar un artículo hay que ir analizando, hay que ir viendo varias estrategias, analizando cómo publican otros autores, aprender de eso, ¿no? Los autores que ya tienen cierto grado de experiencia y cierta cantidad de publicaciones ya considerable. Entonces, a partir de eso hay que analizar para ir aprendiendo, ir mejorando y, bueno, podría ser copiar, pues, ¿no? Lo mejor, lo positivo, ¿no? De tal manera que también nosotros podamos ir avanzando en ese aspecto. Entonces, en estas fuentes primarias, mm, como les indicaba, ¿no? Si se quiere publicar, por ejemplo, en Q1 y Q2, entonces es importante seleccionar artículos que estén en Q1 y Q2, ¿no? Para poder elaborar la introducción, para poder elaborar una metodología adecuada, para poder eh, desarrollar una discusión correcta, ¿no? Entonces, esas son las características de las fuentes primarias, ¿no? ¿No? Listo. Ahora, referente a las fuentes secundarias, ¿no? Las fuentes secundarias, ¿no? Entonces, son documentos que utilizan o listan fuentes primarias, ¿no? Por ejemplo, un artículo de revisión, ¿no? Ya, un artículo de revisión en sí sería una fuente secundaria, ¿no? Porque se ha estructurado, se ha armado recopilando ya otras investigaciones previas que en sí ya serían fuentes primarias, ¿no? ¿No? Entonces, dentro de las fuentes secundarias, ¿listo? Tenemos, por ejemplo, los libros, ¿no? Tenemos los libros. En ciertos casos es una fuente primaria, ¿ya? Porque existen libros o capítulos de libro que han sido resultados de una investigación, ¿ya? ¿Listo? Pero por eso en algunos casos, ¿no? ¿Ya? Si analizamos, podemos ver ahí algunos capítulos de libro que componen y que cierta cantidad de capítulos estructuran un libro y ese libro ya es producto de una investigación, entonces en ese caso sería una fuente primaria, ¿no? Pero, por ejemplo, libros normales eh, que están enfocados a un determinado tema, ¿no? Por ejemplo, un libro orientado a lo que es inteligencia artificial o, o algoritmos de aprendizaje supervisado, no supervisado, o lo que es redes neuronales. Entonces, en ese caso serían fuentes secundarias, ¿no? ¿Listo? Lo que les indicaba, ¿no? Ya, lo que son los artículos de revisión, ¿no? Entonces, estos artículos de revisión, ¿no? Bueno, componen, están dentro de estas fuentes secundarias porque en sí se alimentan de fuentes primarias, ¿no? Para poder obtener en sí el producto, ¿listo? Entonces, en este caso indica, ¿no? Artículo de revisión, producto de una investigación bibliográfica sobre un tema de interés, ¿no? ¿No? ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí hay un ejemplo, ¿no? Estudio sobre el podcast radiofónico, revisión sistemática, ¿no? Revisión sistemática, una revisión, un review de bibliografía, ¿no? En WOS y Scopus, que denota una escasa producción científica. Entonces, este artículo se ha generado, ¿no? A partir, ¿no? De fuentes primarias, ¿no? O sea, se ha alimentado, ¿no? A partir de fuentes primarias. Entonces, em,
por ejemplo, para poder realizar estas revisiones, ¿no? Les comentaba que es adecuado, pues, realizar previamente una revisión sistemática, ¿no? ¿No? ¿Listo? Entonces, una revisión sistemática, lo que tenemos que hacer es, primeramente, definir algunas preguntas de investigación, ¿no? Algunas preguntas de investigación, y en base a esas preguntas de investigación tenemos que definir algunos criterios de búsqueda, ¿no? ¿Sí? Algunas consultas, algunos criterios de búsqueda, ¿no? En base a esos criterios de búsqueda, se tiene que realizar la búsqueda en las bases de datos, por ejemplo, como Scopus, IEEE, se puede realizar la búsqueda en ScienceDirect, en ACM, tal vez en Google Académico, ¿no? Entonces, y se va a realizar la búsqueda en base a esos criterios, ¿no? Y se va a encontrar una cantidad determinada de artículos, ¿no? ¿No? Entonces, en base a esos artículos hay que realizar un filtrado o un proceso de inclusión y exclusión, ¿no? Entonces, para realizar ese proceso, no es necesario descargar en sí todos los artículos y tampoco no es necesario leer en sí todo el artículo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes 100 documentos que has encontrado, entonces dar lectura de los 100 documentos es una tarea muy ardua, ¿no? Y va a llevar bastante tiempo, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es no descargar en sí el documento, sino leer el título y el resumen, ¿no? ¿No? Eh, si al leer el título, al leer el resumen es útil, recién se procede a descargar el documento, ¿ya? Hasta el proceso, por ejemplo, de descargar el documento, existe algunos inconvenientes, ¿no? Porque no todos los artículos están disponibles de forma gratuita. Algunos artículos se tiene que realizar un pago, ¿no? Un pago para poder realizar la descarga, ¿no? Pero para el tema de la revisión, ¿no? Eso es lo que se debe trabajar, ¿no? Pues no leer todos los documentos completos, sino enfocarse en el título y en el resumen, y en base a eso ir filtrando y podemos ir ya descargando los artículos que sean convenientes y que sirvan para nuestro estudio, para nuestra investigación. Entonces, un artículo científico, ¿no? Se debe construir principalmente con información de otros artículos científicos. ¿Ya? Es lo principal, ¿ya? Si se quiere publicar en un artículo, un perfil o un cuartil Q1, Q2, entonces tal vez un 95% deben ser artículos científicos, ¿no? ¿Ya? Si por ejemplo sería un Q3, Q4, en ese aspecto todavía, en ese cuartil todavía hay se puede dar algunos permisos, ¿no? Tal vez reducir un poco la cantidad ¿no? de artículos científicos y tal vez complementarlo con algunas tesis doctorales, ¿no? Se podría dar esa, esa flexibilidad, ¿no? ¿No? Pero si se quiere publicar en artículos un poco más estrictos, entonces ahí sí se tiene que considerar esa idea, ¿no? ¿No? Que la mayor cantidad sea artículos científicos, ¿no? Q1, Q2. Entonces, las bases de datos recomendados, por ejemplo, para realizar búsquedas de la literatura científica, por ejemplo, es Scopus, Google Académico, eh, también se puede buscar en Cielo, ¿no? ¿No? Entonces, son algunas bases de datos en las cuales podemos trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Scopus, eh, eh, los que nos enfocamos, lo que tenemos, lo que hacemos docencia universitaria, ¿no? Entonces tenemos acceso a la base de datos a través, por ejemplo, del CONCITEC, ¿no? ¿No?
si tienes tu cuenta en CTVitae, entonces el Concitec, ¿no? ¿No? Se puede acceder a partir del Concitec, se puede acceder a Scopus, ¿no? ¿Listo? Bueno, el Google académico sí no hay ningún problema y tampoco es Cielo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a ver. Ah, a ver, vamos a ver por acá. A ver si está habilitado. Ya, por ejemplo, yo he accedido, o yo tengo acceso, ¿no? A lo que es la base de datos Scopus a través de mi cuenta del Concitec, ¿no? ¿Listo? Entonces, mm, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver si salimos, estamos adentro, vamos a ver. Ya, esta es la base de datos, oh, perdón, la página, ¿no? ¿No? De Scopus. Entonces, en este caso, no tengo en sí, no he accedido, ¿no? ¿No? Entonces, lo que puedo hacer es colocar acá, ¿no? Para ingresar, ¿sí? En la parte superior derecha, y aquí te va a indicar, ¿no? Por ejemplo, registrarse con la institución, ¿no? En mi caso, yo accedo, yo ingreso con el Concitec, ¿no? Entonces, acá dice registrarte con la institución, ¿no? Y aquí aparece, ¿no? El Concitec, ¿no? Entonces, en el caso de acceder por primera vez, te va a solicitar que busques la institución, ¿no? ¿No? Entonces, en este caso ya está por defecto aquí, ¿no? Creo que es el Concitec. Entonces indica registrar con la institución, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aparece, ¿no? Lo que es el CTI Vitae y lo que es el Concitec, ¿no? Entonces, se tiene que ingresar, por ejemplo, con el con la cuenta que tienes para acceder al CTI Vitae, ¿no? Entonces, vamos a acceder el usuario, bueno, el DNI, bueno, y cada uno ya tiene su contraseña, ¿no? Acá indica, ¿no? Espere mientras se accede al... Ya, entonces el acceso ha sido exitoso, usted se ha logueado, ha accedido exitosamente a través del Concitec, ¿no? Ahí está el correo electrónico, ¿no? Que es el institucional que tengo de la universidad y continuar, ¿no? Entonces, al momento que ingreso, por ejemplo, aquí en la parte superior izquierda, aquí está el logo de la institución, pues, mediante el cual estoy accediendo a la base de datos, ¿no? ¿No? Y aquí en el lado derecho está, bueno, ya la cuenta, ¿no? ¿No? Entonces, a partir de este punto, se puede realizar ya algunas búsquedas, ¿no? Entonces, aquí se tiene acceso, por ejemplo, explorar, ¿no? Se puede explorar documentos, autores, ¿no? Entonces, la búsqueda, por ejemplo, aquí hay una manera que indica, ¿no? Buscar en base eh, al título del artículo, ¿no? Acá indica, ¿no? En base al título del artículo, en base, por ejemplo, al abstract y en base a las palabras clave, ¿no? También permite lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en base a los autores, el primer autor, el título, la afiliación, ¿no? El nombre de la afiliación, la ciudad, el país, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es lo que les mencionaba, ¿no? La Scopus no indexa todo el documento en sí, sino algunos aspectos nada más, ¿no? Lo que habíamos estado viendo, ¿no? El título, los autores, la afiliación, el abstract y las palabras clave, ¿no? ¿No? ¿Listo? Y bueno, aquí es para buscar los documentos. Ahora, si queremos buscar los documentos de una manera un poquito tal vez más avanzada, en este caso aquí en Scopus, aquí hay un enlace, ¿no? Que indica busca de documentos avanzados, ¿no? Entonces, le podemos dar clic ahí, ¿no? Y aquí nos indica ingresar la consulta, ¿no? ¿No? Ingresar la consulta. Entonces, aquí en el lado derecho, por ejemplo, tenemos bastantes operadores,
y también bastantes, vamos a decir, elementos para poder realizar las consultas, ¿no? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí donde indica contenido textual, si queremos lo podemos buscar en base al abstract o en base al título, ¿no? O en base a todos los campos también, ¿no? Entonces aquí hay maneras, hay formas para poder ir buscando, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá en base al título, al abstract y a las palabras clave, ¿no? Si queremos buscar únicamente en base al título, ¿no? Entonces, en base al título, le podemos colocar acá el más, y aquí en el lado izquierdo se está buscando acá, se coloca, ¿no? Título, ¿no? ¿Listo? Título. Entonces, también se puede buscar mediante ciertos operadores, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora la búsqueda también es en inglés, ¿no? ¿No? Lo- los, los documentos están indexados y la búsqueda, ¿no? Para realizar que se realice con mayor eficiencia es en base al inglés, ¿no? ¿Listo? Entonces, supongamos que queremos buscar a ver aquí, vamos a ver, aprendizaje, por ejemplo, no sé, o redes neuronales, ¿no? Redes neuronales, neuro, neu- no, redes neuronales, ¿no? Ya, redes neuronales, no, aplicaciones tal vez de redes neuronales, ¿no? A ver, listo. Entonces, esto lo tenemos que copiar, ¿no? Y aquí en el título, ¿no? Se puede agregar algunos operadores también, ¿no? Por ejemplo, aquí el AND, o sea, en el título redes neuronales, ¿no? Y le puedes colocar aquí un AND, tal vez otra consulta más, ¿no? A ver, aquí vamos a colocar el cursor, ¿no? Y aquí otra vez, ¿no? Puedes colocarle otro título tal vez, ¿no? Entonces, y puedes ir jugando ahí con la consulta, ¿no? Porque ahí tienes operadores, ¿no? AND, OR. Pues únicamente en este caso, a ver, aplicaciones de redes neuronales, ¿no? ¿No? En base al título se está realizando la búsqueda. Entonces vamos a colocarle por acá, buscar. Entonces aquí hay un montón de documentos, ¿no? Porque en sí la búsqueda ha sido algo general, ¿no? Aquí tienes la cantidad de documentos, ¿no? Entonces, para poder filtrar un poquito mejor, se tiene que estructurar mejor en la consulta, ¿no? Ya, pero en este caso tenemos, bueno, una cantidad considerable aquí de documentos, ¿no? Ya, listo. Repito, hay que estructurar mejor la consulta. Eso va a ser a partir de, bueno, de lo que estás investigando, ¿no? En este caso, redes neuronales, pues es algo general, ¿no? Entonces, habría que realizar el match con tal vez con otra variable, ¿no? De tal manera que se pueda reducir la cantidad de documentos, ¿no? Entonces, a ver, buscamos por Persecución acá. política y adoctrinamiento e imbecilización Mm, absoluta de los a alumnos. ver, Yo jamás pagaría un centavo para meter a una ver, a herramienta ver, de vamos a policía buscar. A acá. ver, este de acá, a ver. Jamás. Listo. Nunca pagaría un centavo para meter una Este grabación documento de acá, a ver, de vamos a operaciones acceder. con esos oficiales. Ahora, Esto no es no conveniente. siempre se tiene acceso a todos los Porque a menos documentos, que tengan ¿ya? una fuerte Por ejemplo, este es formación en este valores en sus artículo que tenemos casas, por van a acá. salir imbéciles. Acá indica, ¿no? Si quieres grabarlo, guardarlo en Quiero PDF, seguir ¿no? diciendo lo ¿No? que Entonces uno se vamos a hace. darle clic a ver aquí. Oh, Todos hablan igual, todos se visten perdón, igual, acá. gesticulan igual. Donde dice descargas, ¿no? Excepcionalidad, Download. género, Aquí va a tolerancia. consultar y, por ejemplo, acá Esto se indica, ¿no? asocia. Este documento no está, Amor al ambiente. no se puede Los animalitos son descargar, ¿no? lindos. O sea, no Y todos así los nos vamos documentos todos se a tiene ponerles feliz. acceso, Salen ¿ya? imbéciles, salen castrados No en mentales. todos los documentos se tiene acceso. A ver, vamos a buscar por Que las acá. universidades Si dejaron de ser centro de tenemos, estudio para bueno, en hacerse ese que se centro ha de persecución mostrado, por política y ejemplo, adoctrinamiento e bueno, no se tiene imbecilización acceso, ¿no? absoluta Ya, de ahora hay los maneras, hay alumnos. formas de Yo poder jamás pagaría un acceder al centavo para documento, meter ¿no? Ya en un una momento audífono vamos que a explicar. A ver, vamos a buscar otro por acá. A ver, este de aquí. Aquí, ¿no? Vamos a ver si también tiene acceso.
Ya tampoco, ¿no? A ver. Este de aquí. Por favor, amiga. Mm, Yo quería que nos explicara por qué ya, competitividad es entonces, diferente a crecimiento. si no ¿Cómo lo puede ser que un tenemos, país si no se tiene crece muy acceso pronto por mediante, factores X mediante y que no esta resulta muy base de datos, entonces habría que buscarlo ¿dónde en está la otra fuente, ¿no? No, a ver, diferencia? vamos a seguir insistiendo, ¿ya? A ver. mm, a ver, a ver. Mm, ya no hay acceso a los documentos. A ver, vamos a ver por acá. A ver, vamos a ver. Mm, a ver, este aquí. Gran campaña de... Ya, en este caso sí, ¿no? Ya, aquí sí, bueno, el texto ha sido descargado exitosamente, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Vamos a ver. Ya, bueno, aquí está el documento, ¿no? Ya. Entonces, bueno, en este caso son 10 hojas, ¿no? Y este, ¿no? Ya se está mostrando, ¿no? Entonces, como hemos visto, no en todos los casos se puede descargar, ¿no? ¿No? Por esa razón es que, por ejemplo, se recomienda darle una lectura al título y darle una lectura al abstract, ¿no? ¿No? Y en base a eso recién, ¿no? Si, por ejemplo, es adecuado para el estudio que estamos trabajando, recién realizar el proceso de descarga, ¿no? Pero como se ha mostrado, no en todos los casos se tiene acceso, ¿no? ¿No? En algunos casos no hay el acceso al documento. Entonces, si tal vez no se puede acceder mediante Scopus, tal vez buscarlo, lo puedes buscar tal vez en ScienceDirect, tal vez ahí sí se tiene acceso, o tal vez buscar en la página de la revista, ¿no? Entonces habría que ver el mecanismo para poder realizar la búsqueda, ¿no? Por De esta ejemplo, manera que aquí, te digo que la situación este de aquí jala creo que a no se una podía, mujer ¿no? Vamos a muy ver. mediática A ver, en el este de acá, medio. ¿no? Y esa Ya, situación entonces, sí va a lo puedes traer buscar a otras través del consecuencias DOI muy complicadas. en otro Estoy de lugar o acuerdo que tal sea vez en para base al las título. opiniones. El Entonces, karma pongamos en existe, base pues al título, el karma existe. Yo creo que la situación es alguien que ¿no? sí está en pantalla y sí tiene mueve muchas Entonces, tal masas. vez buscar la página donde Entonces, sí, una bofona debe ser, pues. está almacenado, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, vamos a ver si. Ujú. Ya, entonces aquí habría que ver, ¿no? Porque en algunos casos se tiene que realizar el pago, ¿no? Ya por esa razón es que hay cierta restricción, ¿no? Al momento de poder descargar en sí el documento, ¿no? Ahora, otro aspecto que, por ejemplo, tal vez está o no está disponible es por el tema de que el artículo tiene muy poco de haber sido o publicado, ¿no? O está en sí ya en la versión digital y está siendo o va a ser publicado en los siguientes meses, ¿no? Entonces, si por ejemplo tienes un artículo que ya tiene cierta cantidad de años que se ha publicado, es lo más probable que sí vas a tener acceso, ¿no? Realmente la literatura que es reciente, en ese caso sí hay cierta dificultad tal vez de poder encontrar la referencia, la bibliografía, ¿no?
Ya, esto es en base a Scopus, ¿no? Ya, pero mediante el Concitec, por ejemplo. En Google Académico también se puede realizar la búsqueda, ¿no? Entonces colocas acá, Google Académico, ¿no? Diana, bien bonito. Estoy hubiera esperado que trabajes en esta sartén que es un poquito más chiquita para que te salga un poco Por más ejemplo acá, ¿no? Google Académico, ¿no? ¿Por qué estás con esa cara? Porque tuve apellido de chica. Ay, Ya, chistoso. aquí está Vamos. Google Académico. Obvio, pues ya, como de Puedes aprendí acceder todo. Ya, directamente aquí. Aquí ya puedes realizar la mencioné que búsqueda, eres un ¿no? maestro y Listo, muy esta es la buena. búsqueda. Así debe ser un Previamente tienes que maestro. logarte con tu cuenta Sí, una también, cuenta en Gmail, ¿no? Por chapao. ejemplo, en mi caso está acá, o Ya. una cuenta institucional también, Por favor, ¿no? ya, como yo la quiero mucho, Y además bueno, ella aquí puedes realizar la una búsqueda, ¿no? Por parte ejemplo, de mi modelo familia. supervisado, ¿no? Y va, Esa misma va a ya me realizar saluda. la búsqueda, ¿no? Sí, ¿No? De los documentos, de los artículos, ¿no? Ahora, si le damos clic aquí en estas tres lineecitas, por ejemplo acá, aquí también tenemos lo que es Diana, bien búsqueda bonito. Estoy avanzada, hubiera ¿no? esperado que trabajes en esta sartén que es un Entonces aquí poquito más también, chiquita ¿no? para que Te te va a salga un poco pedir, más por chico, pero ejemplo, bien. que ¿Por qué estás con esa en cara? esta ventanita que tú realices Ay, la búsqueda, chistoso. por ejemplo, Vamos. con todas las palabras, tal vez obvio, con la pues frase ya, como de ti exacta, aprendí con todo. al menos una Ya, de las te palabras, amo y ¿no? siempre eres el mejor, Listo. eres un Donde maestro las palabras y muy buena. aparezcan tal vez Así en debe todo el ser un artículo, maestro solamente en el guapo. título, Sí, también, o tal vez chapao. buscarlo a nivel Bien. de los Por autores, favor, ya, ¿ya? como yo la quiero mucho, además Y ella tal vez por la fecha, ¿no? parte de mi familia. ¿No? Para cuidar el tema de Esa los misma 5 ya me años saluda. de antigüedad, ¿no? Señores, está... Entonces, son maneras de poder de realizar la búsqueda, ¿no? Ahora, si no está en Scopus, lo puedes buscar, como digo, en Science Direct, también se puede buscar en IEEE. Entonces, el mismo documento puede estar también, ¿no? Porque yo he buscado en algunos casos en Scopus y no estaba. Lo he buscado en IEEE, en Science Direct y ahí sí logré descargarlo, ¿no? Hay que buscar la manera, ¿no? De cómo realizar y cómo acceder al documento, ¿no? Bueno, formas para acceder al contenido, ¿no? De los artículos. Bueno, como se ha mencionado, eh, la suscripción institucional, ¿no? ¿No? Lo que hemos mostrado, ¿no? A través del Concitec, ¿no? En mi caso, ¿no? ¿Listo? Una suscripción personal, ¿ya? Eso que es el pago, ¿no? ¿Ya? Pago por el artículo, tal vez, ¿no? O un pago mensual para tener acceso a la base de datos, ¿no? También, ¿no? Otra manera de poder acceder al contenido de los artículos, se puede enviar un correo electrónico al autor corresponsal, ¿no? ¿No? Entonces, solicitándole, ¿no? Que, ¿no? En el bien de la investigación que uno está realizando, ¿no? Que pueda proporcionar en sí el documento, ¿no? El artículo de investigación, ¿no? En el caso de no tener acceso, ¿no? También se puede acceder mediante redes sociales, ¿no? En Facebook hay grupos ¿no? Orientado a lo que es investigación. Entonces se puede realizar la petición de que tal vez alguien tiene el documento, ¿no? ¿No? Alguien tiene el artículo que uno está buscando, ¿no? Y otras formas. eh, Otras formas. Hay otras maneras que, por ejemplo, se utiliza también, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Esta página, que hay una página, vamos a ver por acá. Este es SciHub, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? SciHub, en este caso, .se. Entonces, esta es una página, vamos a decir, mm, que ayuda a realizar la búsqueda y tal vez la descarga, ¿no? De algunos documentos que no se tiene acceso, ¿no? Entonces, esto lo puedes buscar, o puedes realizar la búsqueda en base a qué cosa, o puede ser en base al DOI o en base al título.
Entonces, generalmente si los documentos están recién publicados, lo más probable es que no se encuentre, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, este de aquí no se pudo descargar, ¿no? Entonces, vamos a ver si aquí se puede. A ver, vamos a ver. Ya, en este caso no se tiene, ¿no? Acceso. Ya, pero artículos que tal vez, este artículo que estamos buscando es en el del 2024, ¿no? Tal vez artículos que se han publicado 2023, 2022, y no se tiene acceso directo, entonces puede ser que sí, en ese caso sí, sí se pueda tener acceso mediante esta página, ¿no? Entonces tú lo buscas mediante, puede ser el título, mediante el DOI, ¿no? Y muestra, y te puede, y si lo tiene, si tiene la página, el artículo en su base de datos, entonces te lo va a poder, eh, te lo va a proporcionar, ¿no? Listo. Ah, a ver, este de aquí. Vamos a ver, ¿eh? Sí está. Ya, entonces, tal vez ese documento no está todavía en su base de datos, ¿no? Ya. Pero artículos del 2023, 2022, podrías acceder a ellos, ¿no? Listo. Ahora, eh, este Sci-Hub, por ejemplo, es bastante utilizado, ¿ya? Ahora, autores utilizan esta herramienta con el objetivo de encontrar, pues, el documento o el artículo, ¿debido a qué cosa? Debido al fácil acceso, ¿no? Debido a al fácil acceso para poder acceder al documento. A ver, en este caso, a ver, vamos a ver por acá, ¿ya? Vamos a darle clic por aquí. A ver, este de acá. Vamos a ver si este sí lo podemos descargar mediante Sci-Hub. A ver, este de aquí. Tampoco. A ver, a ver. Vamos a cerrar esto por aquí, ¿ya? A ver, a ver. A ver, vamos a buscar otro. Este de aquí, ahora vamos a ver. A ver, no sé si es el mismo que he probado hace un rato. Vamos a ver. Ya, entonces, ya no logré encontrar, ¿no? Ya los que estamos buscando, pero es así directo. Si es que está en la base de datos, con el mismo título lo puedes buscar, ¿no? O tal vez con el DOI, ¿ya? Con el DOI. Este de aquí. A ver, vamos a ver por acá. Ya, en este caso no, ¿no? Ya, pero en el caso que se encuentre, ya, lo va a mostrar directamente, ¿ya? Va a mostrar directamente. Entonces, esto de Sci-Hub, por ejemplo, es utilizado en, por varios autores, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? En este caso, en este estudio es un review, ¿no? ¿Listo? Y en el abstract o en el resumen, ¿no? Indica que parte de la literatura, ¿no? Ha sido buscado, por ejemplo, usando PubMed, Science Open y también menciona Sci-Hub, ¿no? Listo. Sí, en algunos estudios mencionan, ¿no? Que también han utilizado esta página web para poder obtener en sí los artículos, ¿no? ¿No? La bibliografía, ¿no? Listo. Por ejemplo, acá también, ¿no? Este es otro estudio, otro artículo,
¿no? Y también mencionan Sci-Hub, ¿no? ¿No? ¿Listo? Para poder acceder a los documentos, ¿no? Entonces, eh, como se está mostrando, hay que buscar de distintas fuentes, ¿no? No vas a encontrar todo de una sola fuente en sí el artículo, ¿no? ¿No? Tal vez buscarlo en Scopus, buscarlo en SciDirect, buscarlo mediante esta página, ¿no? ¿Listo? Ahora, el tema ético ya es eso, ¿no? También influye, ¿no? Ya, pero existe bastantes autores, investigadores que utilizan esta página y lo mencionan en sus abstracts, ¿no? ¿No? Generalmente lo que son, por ejemplo, reviews, ¿no? 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 ¿Listo? Eh, Aquí también tenemos otro estudio, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Este es un gráfico, por ejemplo, de los países donde se está utilizando con mayor frecuencia o en mayor cantidad esta página, este Sci-Hub, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso primer puesto Irán, segundo tenemos China, también está Brasil, Estados Unidos. Entonces, son países, por ejemplo, que tienen una gran producción científica, ¿no? Entonces habría que preguntarse, por qué razón estos países que tienen gran producción científica, ¿no? Por ejemplo, India, ¿no? India, Brasil, Estados Unidos, utilizan esta página, ¿no? ¿No? Entonces se podría dar respuesta a lo siguiente, ¿no? Tal vez por el fácil acceso a la información, ¿no? ¿No? Con acceder a la página web, insertar el DOI o insertar el título, se puede acceder, ¿no? ¿No? Un solo clic, ¿no? Ese podría ser un motivo principal mediante el cual se puede acceder al documento, ¿no? ¿No? Porque si nos damos cuenta, les he mostrado cómo acceder, por ejemplo, a Scopus a través del Concitec, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, a ver, tenemos que ingresar a Scopus, luego tenemos que dar clic en, ¿no? en acceder, buscar la institución, eh, colocar tu usuario y tu contraseña de la institución, luego darle otro clic aceptando en sí ya el acceso. Entonces, se torna un poco tedioso, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, por la razón del acceso fácil y sencillo, entonces se utiliza esa página, ¿no? Porque puedes acceder a los documentos tal vez en un clic, dos clics, ¿no? ¿No? Muy bien, entonces, la obtención de la literatura, ¿no? ¿Ya? En la elaboración directa de las citas y de la bibliografía, por ejemplo, si tienes una cita textual o si estás, por ejemplo, realizas parafraseo, el resumen y la cita de datos, en cualquiera de los casos se debe dar crédito correspondiente al autor, ¿no? ¿Listo? Por ejemplo, ¿no? Si yo tomo una idea, ¿no? Y esa idea ya fue publicado o ha sido difundido y me apropio de la idea como algo inédito y no cito en sí el autor de donde yo he tomado la idea, en ese caso se considera pues plagio, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre, en todos los casos, ¿ya? Hay que citar en sí al autor del cual se está tomando una idea. Por más que nosotros tal vez lo estamos parafraseando, pero la idea pertenece a otra persona, de la misma forma hay que citarlo. ¿Ya? Entonces, en una cita textual, pues obviamente sí, ¿no? Directo hay que realizar la cita, pero si es parafraseo, ¿no? Por más que lo estemos diciendo con nuestras palabras, si es la idea de otro investigador, entonces también tiene que ser citado, ¿ya? Si tal vez se ha hecho el resumen, ¿no? De una idea, ¿ya? Entonces también, ¿no? Se debe ser citado.
¿ya? Entonces, en cualquiera de los casos, se debe dar crédito correspondiente al autor, ¿no? Ahora, el parafraseo es importante, ¿no? Es bueno decir la misma idea, pero en otras palabras, ¿no? Em, eh, Existen programas, pues, ¿no? Por ejemplo, el Turnitin, el cual el Turnitin evalúa no el plagio, ¿ya? Porque lo que hace Turnitin es medir el grado de similitud que tiene el documento que estás elaborando respecto a la base de datos con la cual trabaja, ¿no? Entonces, la idea es, por ejemplo, parafrasear bastante, ¿no? Decir la idea de otro autor, ¿no? Pero con nuestras palabras, pero obviamente con la cita respectiva, ¿no? Ahora, es recomendable, si se tiene acceso, por ejemplo, al Turnitin, ¿no? O a alguna otra herramienta que pueda identificar similitud, que antes de enviar el documento a la revista, se pueda dar eh, una ejecución con el Turnitin u otra herramienta de tal manera que podamos identificar y podamos tal vez reducir el porcentaje de similitud que tiene nuestro documento, ¿no? Respecto a otras fuentes, ¿no? Porque eso van a utilizan las revistas, ¿no? Entonces, si tu documento no ha sido previamente pasado por Turnitin y ellos lo pasan, y si encuentra tal vez un porcentaje superior, no sé, al 20%, entonces puede ser motivo para rechazo, ¿no? Entonces, si se tiene acceso, como recomendación, siempre pasarle ¿no? una ejecución con Turnitin y podemos ir reduciendo en sí el porcentaje de similitud, ¿no? Ahora, algunas estrategias para reducir, por ejemplo, la similitud, ¿no? Cambiar el orden, ¿no? Ya, o sea, el orden de las palabras lo puedes cambiar, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, se mantenga la idea que se quiere expresar, ¿no? En el documento, ¿no? Se puede utilizar también, por ejemplo, sinónimos, ¿no? Cambiar el tiempo verbal, ¿no? ¿Listo? Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha realizado el cambio del orden de las palabras, ¿no? ¿No? Esto que tenemos por aquí. A ver, por acá. Aquí, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Y con lo que tenemos por acá, ¿no? ¿No? Bueno, se ha cambiado el orden de las palabras, ¿no? De tal manera de que, pues, la idea se mantenga, ¿no? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, referente aquí, ¿no? Acá dice, en la tabla 1 muestra, ¿no? Muestra qué, ¿no? Muestra los. Y en la parte final, por ejemplo, acá, ¿no? Las fórmulas están enlistadas en la tabla 1, ¿no? Entonces, aquí trabaja con el show y aquí con list. Entonces, también puedes cambiar el orden de las palabras, cambiar utilizar sinónimos, ¿no? Ahora hay bastantes herramientas, por ejemplo, que pueden ayudar al tema del parafraseo, ¿no? Por ejemplo, todas las IAs, ¿no? Las IAs ayudan bastante a parafrasear, ¿no? O a decir una idea de diferentes formas, ¿no? Ya, pero que se mantenga en sí la idea principal, ¿no? ¿No? Entonces hay maneras de poder ya mejorar esto del parafraseo, ¿no? Mira lo que sucede. Cuando tú te enojas, lo primero que hace tu cuerpo es liberar noradrenalina y cortisol. Otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, resumir, ¿no? Puedes resumir, ¿no? Un contenido, por ejemplo, no sé, de 5 líneas, 5 un poco más, entonces reducirlo a 3 o 4 líneas, ¿no? Tal como se muestra por acá, ¿no? De tal manera que la idea permanezca, ¿no? Otra manera de poder reducir las similitudes, por ejemplo, que en lugar de números lo coloques en letras, ¿no? O viceversa, ¿no? Por ejemplo, aquí se muestra en números, ¿no?
¿no? Y aquí lo que se está indicando es en letras. Próximo callejón. Dice, Es otra manera de poder reducir esa similitud, ¿no? lengua que haría avergonzar a cualquier mujer. Porque lo que hace en sí estos programas van contando y viendo la cantidad de palabras, vamos a decir, que estén juntas, ¿no? En una frase, ¿no? Y si tú, por ejemplo, cambias una de ellas, por ejemplo, acá el valor numérico, le colocas textual, entonces esa cadena se rompe, ¿no? ¿No? Y ya no lo considera como similitud, ¿no? Porque hay una palabra que rompe esa secuencia, ¿no? Entonces, esta es otra estrategia para poder reducir esa similitud, ¿no? Ahora, al momento de que utilizas, por ejemplo, el Turnitin, hay la opción, ¿no? De configurar, por ejemplo, hasta cuántas palabras como máximo puedes considerar, se puede aceptar sin considerar similitud, ¿no? Entonces, en la universidad solicitan que sea de 8 a 12 palabras como máximo, ¿no? Como máximo. Justamente tengo aquí el documento. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está Jonas? Vamos a ver ya. ¿Dónde está Thomas? Esto ¿Quién es aquí Thomas? creo. Mi marido. Ah, ¿Tu marido? Porque el Turnitin te emite un reporte de similitud, ¿no? Que bueno, es algo similar a esto. Sí. Mm, Y la... bueno, aquí va puede ser un proyecto de tesis, puede ser la tesis, puede ser un artículo, ¿no? ¿No? No. El Turnitin te muestra este recuento de palabras, cuántas palabras tiene el documento, el recuento de caracteres, ¿no? Thomas, Isabel, El recuento de páginas, a mi familia. ¿listo? El recuento de páginas, cuándo se ha realizado la ejecución, ¿no? Pero si estaba con mi ¿Listo? familia. ¿Dónde está Bueno, Thomas? para la universidad, en el proyecto, ¿no? Que indica que el porcentaje de similitud no deberá superar el 20%, ¿no? En este caso, aquí un ejemplo que, bueno, se ha generado 18, ¿no? ¿Ya? Ahora, excluir del reporte de similitud. Esto se puede realizar de forma manual, excluir, por ejemplo, similitud en el tema de la bibliografía, ¿no? O sea, las referencias que aparecen al final, ¿no? Eso podría ser excluido, ¿no? ¿Ya? Porque en base a cierto formato, ¿no? La referencia puede aparecer la misma en distintos documentos. Entonces, eso se puede excluir. También se puede excluir el material citado. O sea, todo lo que está citado, eso se puede excluir, ¿no? Y de esa manera va reduciendo el porcentaje de similitud, ¿no? Y aquí está lo que les indicaba, ¿no? La coincidencia, ¿no? Que mínimo 8 palabras y máximo 12, ¿no? ¿No? Esto también se puede configurar, ¿no? En el mismo Turnitin, ¿no? Si le agregas, por ejemplo, no sé, a 15, ¿no? Palabras, entonces obviamente el porcentaje va a reducirse, ¿no? De similitud. Pero en este caso lo que la universidad pide es de 8 a 12, ¿no? ¿No? Ahora, tú lo puedes ejecutar con el Turnitin que tienes y si es que tienes acceso, ¿no? Y bueno, te va a generar una cantidad ¿no? de similitud, ¿no? Ya, y eso habría que modificar, ¿no? Si es un porcentaje elevado, ¿no? Bajo estas estrategias, ¿no? Utilizar sinónimos, cambiar el orden de las palabras, tal vez realizar el cambio de números por letras, resumir un poco, ¿no? Son algunas estrategias que se pueden considerar. Hay varios software antiplagio, entre comillas plagio, ¿no? Porque lo que hacen esto es medir el grado de similitud de tu estudio con otras investigaciones, ¿no? ¿No? Hay varios, ¿no? Para poder acceder, ¿no? Ya. Ahora, ya, en esta última parte vamos a ver el tema de la redacción, ¿ya? Sí, esta última parte, el tema de la redacción, ¿no? Algunos errores comunes, ¿ya?
que se pueden cometer al momento de redactar la introducción, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, se insertan párrafos sin relación con los anteriores y posteriores, ¿no? Los párrafos de un mismo punto o subpunto deben girar en torno a la idea o al eje, manteniendo el hilo conductor alrededor de esta idea, ¿no? ¿Listo? Entonces, tiene que haber una hilación ya, en la introducción. Generalmente lo que solicitan es que se vaya considerando primeramente, por ejemplo, el contexto del problema, ¿no? En la introducción. Luego, una vez que se define ese contexto del problema, ese contexto debe irse considerando desde lo general a lo particular, ¿ya? Es lo que se debe realizar. Una vez que se considere eso, definirlos o mencionar los antecedentes, ¿no? Luego, el vacío del conocimiento, ¿no? Y al final podría estar considerado el objetivo del estudio, ¿no? Entonces, de esa manera, pero debe estar correctamente estructurado y los párrafos deben tener relación, ¿no? Ahora, otro error que se puede cometer, aparte de no tener una buena hilación en sí entre los párrafos, es, por ejemplo, indicar una situación o indicar un hecho en un tiempo presente con respaldo bibliográfico de, bueno, pasado, ¿no? Lo que indica aquí, ¿no? Eh, Supongamos que el estudio está siendo realizado ahora 2024, ¿no? ¿No? Y se indica, ¿no? La balsa es una materia prima renovable que está adquiriendo cada vez mayor importancia, ¿no? Y vas indicando, ¿no? Es ampliamente utilizada en la fabricación de aviones, barcos y demás. Y lo citas con autores, por ejemplo, del 83 y del 2010, ¿no? ¿Listo? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. O sea, indicar alguna afirmación en un determinado tiempo y con una literatura muy desfasada, entonces ese es un error, ¿no? Un error común, ¿ya? Que se puede presentar, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Por esa razón, el tema de la bibliografía, ¿no? Que no supere en sí los 5 años, ¿no? Eh, Tratar de que no supere los 5 años, ¿no? Pero que, bueno, hay tipos y tipos de estudio en base a la idea, puede ser que no se encuentre suficiente literatura, pero la idea es que no supere esos 5 años, ¿no? Similar aquí, ¿no? Acá indica, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador, en la actualidad, ¿no? Dice, en la actualidad, ¿ya? Y lo está citando con referencias de hace 10 años, ¿no? Entonces, no va de la mano, ¿no? Si indica de la actualidad, entonces debe haber una referencia, por ejemplo, tal vez del 2024, 2023, ¿no? ¿No? Mientras más actual, bueno, para este fragmento, pues es lo más adecuado, ¿no? Ah, ¿qué más? Otro error común. Eh, por ejemplo, lo que son cita de citas. Ya, esto ya no se acepta, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Según tal, ¿no? Y bueno, de 1997 y 2006, ¿no? Citado por, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ir a la cita o al documento original, ¿no? Ya no trabajarlo de esta forma, ¿no? O sea, citar un documento que ha sido citado por otro autor, ¿no? O sea, no trabajarlo de esa manera, ¿no? Eso ya no se acepta. Si esto lo consideras, lo más probable, no, lo más seguro es que sea rechazado el documento, ¿ya? Entonces, tenemos que ir a la fuente original, ¿no? Antes, hace años, pues era
había problemas para poder acceder a la documentación, ¿no? Esto se tenía que tal vez buscar en documentación tal vez física, ¿no? Pero ahora en la actualidad ya con el desarrollo de, ¿no? de Internet y herramientas tecnológicas, se puede acceder, ¿no? a la fuente original, hay mecanismos para poder realizar la búsqueda, hay distintas bases de datos para poder acceder a los documentos, entonces esto ya no se debe trabajar. ¿Ya? Por ejemplo acá, ¿no? Falta de coherencia de lo que se dice con el soporte bibliográfico, ¿no? Por ejemplo, acá indica varios investigadores, ¿no? En este contexto, varios investigadores y solamente se está indicando uno, o se está citando a uno, ¿no? Entonces, si indicas varios investigadores, entonces aquí debe haber bastantes, o dos, tres o cuatro citas, ¿no? ¿No? Citar a cuatro autores, ¿no? Entonces, en ese caso hay que tener mucho cuidado cómo se redacta, ¿no? ¿No? ¿Listo? Entonces podría colocarse, ¿no? En este contexto se propone, ¿no? El uso de plantas con actividad, ¿no? Y no indicar varios investigadores porque únicamente se está citando uno, ¿no? Para esta parte, ¿no? ¿Listo? Otro error, por ejemplo, es falta de algunos elementos importantes en la introducción, ¿no? En este caso, se ha considerado antecedentes y el objetivo, ¿no? ¿Ya? Pero faltaría, por ejemplo, aquí el contexto, ¿no? ¿Listo? Y lo más importante, ¿no? Lo que se está mencionando acá, ¿no? El vacío del conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que no se ha, eh, qué es lo que se está pretendiendo abordar en este estudio? Entonces, una introducción debe contener el contexto del problema, antecedentes, ¿listo? El vacío del conocimiento y el objetivo, ¿no? Esos 4 puntos, ¿ya? Contexto, antecedentes, el vacío del conocimiento y el objetivo del estudio. Otro error común, por ejemplo, exceso de información o a veces innecesaria, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, con párrafos muy extensos, ¿ya? Si nos damos cuenta, por ejemplo, acá son, a ver, 3, 6, 9, 12, 15, 18 líneas, ¿no? Y únicamente observo yo aquí una cita y dos, ¿no? Entonces, son párrafos muy extensos, ¿no? Y párrafos muy extensos y con una cita, entonces no es lo adecuado al momento de redactar la introducción en un artículo científico, ¿no? Esto lo podríamos encontrar tal vez en alguna tesis, ¿no? ¿Listo? Y aún así no debería ser lo correcto, ¿no? ¿Listo? Eh, por recomendación, tener, por ejemplo, 3, 4 o 5 líneas máximo, ¿no? ¿Listo? Y extraer de cada fuente de información lo más relevante, ¿no? Lo más importante, ¿no? Entonces, esto es exceso de información y no debería trabajarse de esta manera, ¿no? Ahora, también la cantidad de citas en la introducción también es evaluada, ¿no? ¿Listo? Por ejemplo, acá esto podría ser la mitad de tal vez de la introducción, ¿no? Y solamente hay dos. Eso va a ser evaluado por la revista, ¿no? Entonces se debe tener una cantidad considerable porque eso refleja también el grado de revisión de la literatura, de la bibliografía que se ha realizado y que se ha analizado, ¿no? Entonces se debe tener una cantidad considerable de citas en la introducción. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, acá tenemos en este caso un artículo de investigación original, ¿no? Y tenemos acá un ejemplito, ¿no? De cómo podría estructurarse en sí la introducción, ¿ya?
Entonces, en este caso, por ejemplo, acá indica, aquí está el título, ¿no? Aquí está el título, ¿no? Eh, eh, y básicamente es aquí se está empleando imágenes hiperespectrales y basados en árboles de decisión, se va a clasificar o se clasifica este tipo de marmoleado en carne, ¿no? Empleando árboles de decisión y imágenes hiperespectrales, se va a clasificar, ¿no? El tipo de carne, ¿no? Ya, de eso se trata. Entonces, en esta introducción, por ejemplo, se ha definido el contexto del problema, los antecedentes. El contexto, por ejemplo, lo tenemos en esta parte de aquí, hasta acá, ¿no? Hasta aquí. De ahí viene lo que es ya los antecedentes, ¿no? Luego, todos los antecedentes, ¿no? ¿Listo? Eh, en la parte casi final, el vacío del conocimiento y al último ya el objetivo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, aquí, ¿no? Referente al contexto del problema, ¿no? Les había indicado que tenemos que ir desde lo general a lo particular, ¿no? Entonces, primeramente, en este caso, habla acerca de lo que es calidad, ¿no? Aquí, ¿no? La primera parte, ¿no? Calidad. Si nos damos cuenta, aquí hay 3 líneas, solamente 3 líneas, ¿no? Y ni siquiera 3 líneas, ¿no? Es línea y media, ¿ya? Y para esa línea y media ya se tiene, por ejemplo, 3 citas, ¿no? Aquí se tiene 3 citas, ¿no? Saldaña, Siche, Wu y Su, ¿no? Son 3 citas. Entonces, eh, eso indica el grado de experiencia, la capacidad de poder extraer lo más importante de cada estudio, ¿no? Si por A o B, bueno, en este caso, 3 estudios, 3 autores están indicando la misma idea, entonces se ha podido citar en línea y media, ¿no? ¿No? Entonces, eso habla bastante de la experiencia que tiene el equipo de investigación y los autores para poder sintetizar, para poder extraer lo más importante, ¿no? Entonces, lo primero, calidad, ¿no? ¿No? Luego habla posteriormente el tema de la calidad, pero en carne, ¿no? ¿No? Posteriormente, en el siguiente párrafo, ya habla acerca del marmoleado, ¿no? Y lo que está generando es trabajarlo desde lo más general, ¿no? Hasta lo más específico, lo más particular, ¿no? Entonces, esa sería la primera parte, ¿no? El contexto del problema. En la segunda parte, que tiene que ver ya con los antecedentes, ¿no? Se va a ir analizando, ¿no? Los trabajos encontrados, ¿no? Entonces, bueno, se ha identificado aquí varios trabajos encontrados que también evalúan, ¿no? Pues la clasificación, ¿no? Bajo el mismo criterio de calidad, ¿no? ¿No? De calidad en carnes, ¿no? Con diferentes técnicas de clasificación, ¿no? Porque existen varias técnicas de clasificación, ¿no? Entonces, aquí también si nos damos cuenta, son líneas cortas, ¿no? Con su respectiva cita, ¿no? La idea es extraer lo más importante de cada uno de los estudios y poder citarlo, ¿no? ¿No? Y en la parte final, ¿no? Aquí en el vacío de conocimiento, pues, esto sí o sí tiene que ir en la introducción, ¿ya? El vacío del conocimiento. En este caso, el vacío del conocimiento es que se está realizando la clasificación de carne eh, empleando árboles de decisión, ¿no? O sea, que esa investigación no ha sido encontrada. O sea, la clasificación se ha realizado mediante otras técnicas, pero no ha sido encontrado algún estudio que ha utilizado árboles de decisión. Entonces, eso se debe mencionar sí o sí. ¿Por qué? Se tiene que decir esto para poder aumentar la posibilidad o probabilidad de aceptación. El editor, ¿ya? Eh, pues
debido a la cantidad de artículos que no puede recibir, o el equipo editorial, pues no se va a enfocar tal vez a leer completamente todo el documento en un primer filtro. Entonces no va a leer todo el artículo, sino que se va a enfocar en algunos puntos. Y algunos puntos podría ser, por ejemplo, el resumen, podría ser parte de la introducción, ¿no? Entonces, sí o sí se tiene que colocar este vacío del conocimiento, ¿no? En este caso, pues, es la clasificación, ¿no? Empleando árboles de decisión, ¿no? Eso, bueno, no ha sido encontrado en la revisión, ¿no? Y por último, en sí el objetivo, ¿no? ¿No? ¿Listo? Que va a realizarse la clasificación del, bueno, el marmoleado de carne empleando imágenes y el método de árboles de decisión, ¿no? Entonces, esta es la estructura que debe tener, por ejemplo, una introducción, ¿listo? Ahora, la introducción, como nos damos cuenta, es corta, ¿no? Bueno, esto está por partecitas, ¿no? Pero debe ser una hoja, hoja y media, máximo tal vez 2 hojas. ¿Ya? Es una parte muy, no es amplia, es corta. Pero si vamos a darle, por ejemplo, en este caso, vamos a contar la cantidad de referencias, aproximadamente hay 50 referencias, ¿no? ¿No? Aproximadamente hay 50 citas, referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, en este caso, pues, es el grado de experiencia que tiene el equipo de trabajo, ¿no? El equipo de investigación. Por recomendación, en mi caso, pues, yo he enviado documentos a Cuartil 3, ¿no? Y por recomendación que en la introducción, por ejemplo, vaya de 20, te puede ir de 20 a 40 citas, referencias, en ese rango, ¿ya? Porque lo van a contar, ¿ya? Los editores, el equipo editorial se fijan en ese aspecto también, ¿ya? Si encuentran una introducción de esta forma, ya lo más probable es que, bueno, no va a pasar a la siguiente etapa, ¿ya? Pero si lo observan de esta manera, donde se ha hecho una introducción elaborada con estos 4 puntos y se observa una cantidad considerable de citas, ¿no? Entonces, lo más probable es que pueda pasar a la siguiente etapa, ¿no? Ya para revisión de los expertos. Muy bien, entonces eso era lo que quería mostrarles el día de hoy.